a descansar. Bueno, en caso de especial de la lixiviación, como se presenta cuando el soluto tiene una solubilidad limitada o solución concentrada, alcanza la saturación. Es lo que habíamos dicho, lo que le había mencionado mucho antes, es que lo que se desea es la saturación de lo que sería lo del líquido para tener una eficiencia o menor cantidad de desperdicio. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se considera lo que se consideran como etapas. Puede haber n cantidad de etapas o n cantidad de veces que se tenga que realizar otra vez el proceso para que se tenga una mayor eficiencia. Y todos los líquidos, excepto el que sale empapado del flujo inferior, procedente de la etapa 1, no estará saturado. O sea, la primera etapa nunca se considera cuando se hace un proceso de lixiviación que ya salió el líquido saturado, porque realmente siempre hay pérdidas o se puede extraer un poco más en el caso 1. En el caso 2, si se usa muy poco solvente y la saturación se alcanza con otras etapas diferentes a la primera, todo menos a la etapa de saturada son inefectivas y la concentración de soluto en el flujo inferior procedente de la etapa N es superior a la que requiere para ser más solvente fresco. Aquí quiere decir que si utilizas muy poco solvente, se va a saturar muy rápido. Y entonces el material anterior todavía va a tener mineral que quieres extraer y aparte hay otra etapa más aparte de la sobresaturación que se excede más de lo que debe y es lo que no queremos, solamente queremos que se esté saturada y no sobresaturada. La siguiente, por favor, Ángel. Aquí la eficiencia de las etapas, en la mayoría de las operaciones de lixiviación, el soluto está distribuido a través de un sólido o más o menos permeable. Esto quiere decir que puede ser, que son más fáciles o más difíciles en el sistema de goteo de extraer los minerales, ¿no? Que se puedan extraer más fácil. Eso se llama, que sea permeable. También la velocidad de lixiviación está dominada principalmente a la velocidad de difusión a través del sólido y el número real de etapas que se requieren puede ser considerablemente mayor que el número de etapas ideales. Esto es para que, así se considera que haya mayor cantidad de etapas para que lo que había mencionado antes de que realmente ya no haya mineral en los sólidos del que se está extrayendo. En el lavado también de sólidos impermeables, donde el soluto está confinado a una película de solución concentrada de la superficie del sólido. El acercamiento al equilibrio es rápido y eficiente de las etapas que se consideran como la unidad. Aquí los voy a mostrar un video del proceso de lixiviación de una minería de cobre en Chile. Enseguida se los comparto. La operación está ubicada en la región de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda, a 120 kilómetros al suroeste de Calama y una altura de 2.660 metros sobre el nivel del mar. El mineral procedente de la mina es triturado por el chancador primario. Desde ahí, el mineral es conducido por una correa hasta el acopio de mineral grueso.
El acopio de mineral grueso es capaz de contener 56.000 toneladas de carga viva, los cuales conducen el mineral hacia el edificio de chancado secundario a fin de ser reducido a un tamaño inferior a 2 pulgadas. Posteriormente, el mineral es conducido hacia el edificio de chancado terciario, donde el material es reducido, alcanzándose un producto final que en un 80% es menor a media pulgada. El mineral producto del chancado terciario es conducido mediante correas transportadoras a 2 tambores rotatorios de acondicionamiento con ácido sulfúrico y agua, para finalmente, mediante un puente apilador, proceder al carguío de las pilas de mineral. Desde la laguna de refino se impulsa la solución ácida hacia las pilas de lixiviación. Dichas pilas, a través de un sistema especial de cañerías, válvulas, mangueras, goteros y aspersores, son irrigadas, generando así una solución rica en cobre denominada PLS. Las soluciones de lixiviación son recogidas por cañerías de drenaje y a través de canaletas. Una vez completada la irrigación, después de 2 meses aproximadamente, y drenadas las soluciones, se retiran los ripios de las canchas de lixiviación a fin de volver a formar nuevas pilas del mineral. Para esto se cuenta con una rueda excavadora de capachos tipo rotopala que transporta el material lixiviado a través de 3 kilómetros de correas hacia un equipo esparcidor llamado spreader, los cuales permiten depositar los ripios sobre una carpeta de polietileno impermeable, generando los botaderos. Con eficiencia, tecnología y capacidad de desarrollo, es un aporte al desarrollo sustentable de Chile, agregando valor a sus clientes. Bueno, ahí se pudo mostrar un poco mejor lo que sería un proceso de lixiviación. También aquí, bueno, para agregar un poco, mucho en la industria se utiliza lo que sería el control de pH para saber si la solución ya está saturada del mineral, una forma de decirlo. Se utiliza mucho los sensores de pH, ya que estos se van modificando conforme van extrayendo el mineral que se va lixiviando. Puedes pasar la siguiente. Bueno, aquí está el ejercicio o el ejemplo por si quieren iniciarlo a copiar. Voy por algo mientras. Gracias.
Continuamos, Josué Mondragón, por favor. Bueno, aquí se obtiene un valor de W, entonces se suma lo que sería los kilogramos de aceite más los kilogramos de benceno del proceso, que sería el peso total de lo que sería de la mezcla. Y después se hace la división del total de la mezcla sobre la cantidad de aceite removido, que sería de 0.015. También se me olvidó que que está aquí como ya la cantidad de kilogramos por hora o de solución. Al siguiente ejemplo. Para esto también se va a considerar una tabla de lo que nos da la concentración en kilogramos de aceite y kilogramos de solución, y la solución retenida en kilogramos sobre kilogramos del sólido. En este caso del alimento que se quería extraer. Y se considera que vamos a tomar XB como 1. Aquí se dice que utilicemos a prueba y error, y entonces tuve que estar verificando a prueba y error cuáles serán los más precisos, pero en sí, el más preciso es cuando XB es 1, es 0.1. ¿La puedes pasar a la siguiente, por favor? Aquí es donde iniciamos a considerar, bueno, donde nos decía que era kilogramos por kilogramos del que se quiere extraer. Entonces tenemos que multiplicar los 0.505 por los 1000 kilogramos hora, y son la cantidad de masa de la comida extraída o del benceno extraído de la comida por hora. Y después en XB lo que se extrae es el solvente retenido, que es cuando los 60 kilogramos de aceite no extraído del benceno se dividen sobre los 505 kilogramos sobre hora del alimento del benceno que se extrayó, y nos da el tiempo de extracción o del tiempo de la lixiviación en el proceso. También hay que tomar en cuenta que en el problema nos dice los datos antes y después de la lixiviación, o los kilogramos que se tuvieron antes y después de la lixiviación. Entonces aquí se considera el benceno en el flujo inferior para LB como 505 menos los 60 kilogramos de aceite que se removió. Entonces nos queda un total de 445 kilogramos sobre hora de benceno. Para la entrada del sólido, entonces aquí son los 400 kilogramos de aceite del inicio del sólido, más los 25 del benceno al inicio del sólido, que nos da unos 425 kilogramos de hora de solución. Para obtener una solución retenida por el sólido, o antes de que se haga el proceso de lixiviación, como los 400 kilogramos de aceite sobre los 425 del peso total, lo que sería lo del aceite más lo del benceno. También el aceite extracto de entrada de aceite es la entrada de aceite menos los 60, que son los 10 kilogramos de aceite del final del producto, más los 400 de aceite del inicio del producto, menos los 60 que no se pudieron extraer. Y nos da un total de 350 kilogramos de hora de aceite en el extracto. Y el benceno en el extracto son los 655 kilogramos del benceno del inicio, más los 555, sí, menos los 25 kilogramos del benceno al final, más los 25 kilogramos al final del proceso, menos aquí me equivoqué, son los 445 del final del producto, puse 447. Entonces nos darían 235 kilogramos sobre hora de benceno en el extracto, en lo que sea el proceso de extracción. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces lo único que tenemos que hacer después son los 350
más los 200, bueno, aquí serían 235 para que nos diera 585 kilogramos hora de lo que sería de masa del extracto, de lo que sería del extraído de lixiviación. Y aquí obtenemos las horas, bueno, se me olvidó poner las unidades del proceso del extracto, que serían los 350 kilogramos sobre los 585 kilogramos hora que obtuvimos anteriormente. Y ahí podemos obtener el tiempo y las cantidades de producto de antes y después de la lixiviación. Bueno, antes de ir con las conclusiones, ¿sí alcanzaron a copiar el problema o quieren que le regrese alguna parte? ¿Se alcanzaron? Sí, bueno, yo sí. Ok. Bueno, en ese caso, bueno, como conclusión mía personal sería que estos métodos, tanto la extracción sólido, digo líquido y la lixiviación, que sería extracción sólido líquido, son pues métodos alternativos y funcionales para la extracción de líquidos sin arriesgarse a modificarlos, también con un bajo riesgo, porque en unos casos se puede seleccionar el solvente, pues se trabaja con cierta temperatura, vamos, sobre todo incluso se puede tener ciertas consideraciones, aunque los solventes suelen ser, bueno, claro, existe el agua, pero haber otros que son un poco más riesgosos, se puede siempre tener como esa consideración de ver qué cosa es más segura como tanto para el medio ambiente, y de hecho también permiten, por ejemplo, uno de los ejemplos decía que se prefiere, por ejemplo, la extracción líquido sobre la destilación por la cantidad de agua, me parece que se ocupaba. Entonces, o sea, ahí es como que hablamos de un volumen muy grande de agua que se puede ahorrar. Y pues más que nada es eso, que se puede utilizar con material sensible o peligroso. Eso sería mi conclusión. Bueno, mis conclusiones sería que, pues sí, el método de destilación tiene mucha diferencia porque pues, el método de destilación es con los puntos de ebullición y si en caso que no tengamos los puntos de ebullición muy separados, no se podría hacer eficientemente, pues es una forma de salida, son la extracción de líquidos, como explicó mi compañero Ángel. Y aparte, pues sí, genera lo que había dicho de lo de que utilizar demasiada agua. Bueno, también se puede considerar que la lixiviación, hay una forma, en Colombia, que hacen las personas, es una lixiviación ilegal, donde extraen ilegalmente los minerales, bueno, cavan y hacen su propia lixiviación, pero contaminan los ríos y lagos de sus entornos. Entonces es un proceso muy contaminante también, el proceso de lixiviación, si no se hace apropiadamente. También la lixiviación al final del proceso, pues como obtenemos el soluto sobresaturado, pues utilizan métodos de ionización para separar lo que sería el metal de lo que no se desea a través de placas de acero eléctrico, donde se le ponen cargas positivas y negativas para la separación de iones. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias a Josué y a Luis. No sé si tengan algunas preguntas los compañeros y compañeras de clase. Yo sí. ¿Podrías decir o repetir las variables del proceso que se encuentran presentes, por favor? Por supuesto, en el caso de la extracción líquido, pues habría que tomar en cuenta sobre todo lo que sería igual el pH para determinar la cantidad de pureza ya de lo que se está extrayendo, el flujo, la temperatura es algo tal vez opcional porque como tal no se usa, pero también es algo que se puede controlar. ¿Y a qué es eso?
¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas para los A compañeros? mí me surgió duda con lo de la extracción. Como tal, nada más puede ser como un fenómeno químico o también puede ser como para separarlo de forma física, o solo se puede químicamente. Sí se ve, o sea, vamos, si la mezcla como tal ya está separada con sus respectivas fases, sí se debe, o sea, sí, no se necesita tal vez agregar un solvente. Pero en general, sí está, el método consiste en agregar un solvente que facilite la separación se haga la interfaz. Ok, gracias. Yo tengo una duda. En el último problema mencionaron, bueno, dice de una comida. ¿A qué se refiere con comida? Es lo, bueno, al inicio, sí. Eh, pues es que en sí es cualquier, como puede ser un alimento donde quieras quitarle el aceite o las grasas para liberarla. Entonces puede ser cualquier tipo de alimento. No es muy específico. Es que también la lechillación, cuando no encontré más procesos que sean a partir de la minería, es difícil encontrar, bueno, en la red o en libros donde se aplique lixiviación en otras áreas. Entonces aquí es como comida dependiendo de lo que puede ser lo que puede ser el material o lo que quieras extraer de ahí. Como en este caso lo que quieras extraer es el benceno del alimento que tiene adentro. Bueno, yo supongo que también puedes usarlo de una forma, bueno, no sé si sea real como el mercurio de los alimentos o de los pescados. Una forma de poderlo decir, como si quisieras extraer ese mercurio, pues podrías utilizar un proceso donde puedes extraerlo, o una comida que quieras extraer un cierto material a través de la lixiviación, que sería lo de echarle algo encima para que se vaya arrastrando el mineral. No sé si me expliqué. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo algunas observaciones. En general, la presentación estuvo muy bien. Y Fonseca y Josué y resumieron muy bien la información. En el caso de Fonseca nos presentó los tipos de extractores y agregó poca letra, es decir, lo acomodó como diagrama muy bien. Eso habla de una presentación que se hizo con tiempo. Igual Josué tiene poca letra en las diapositivas, a pesar de que el equipo que se utilizó para la extracción y para la lixiviación es complejo, resumieron la información. Esos son muy buenos puntos para la presentación. No agregaron el texto tal cual como venía en el libro de operaciones unitarias que les había mostrado. Quiere decir que lo leyeron y que resumieron la información. Se nota luego la presentación que les se dedicó tiempo y la presentación que se hizo rápido y solo se copió la información. Solo que, por ejemplo, las figuras las tomaron tal como venían. Aquí hay que ser, si la va a tomar a recorte, pero hay que agregarle título escrito. Por ejemplo, venía la figura 9.6, la figura 25, entonces hay que corregir esos puntos en general en la presentación para que quede todavía mejor de lo que ya la hicieron. Y en cuanto, tengo algunas preguntas en cuanto al contenido. ¿Cómo elijo el tipo de extractor necesario para mi proceso? ¿Qué características debo de tomar en cuenta? Porque Fonseca nos mostró varios tipos, pero ¿cómo se elige el adecuado o de acuerdo a qué propiedades o características del líquido o qué es lo que debo de tomar yo en cuenta para elegir el tipo de extracción adecuado? Ok, bueno, para elegir el tipo de... O sea, a ver qué conservo ejemplo, si estábamos trabajando con una solución acuosa, por ejemplo, a la hora de seleccionar el solvente, habría que ver que no sea muy polar, si mal no recuerdo mis clases de química, porque en este caso entonces el solvente podría ser el caso en que se disuelva en el agua y entonces tendríamos ahí un problema porque no se lograría la separación de la mezcla tal cual. Y ya para elegir así como que entre un proceso, así como si se elige por platos, así también depende bastante
O así que muchas veces también va a ser el equipo que ya se cuente en la industria en la que se vaya a estar trabajando. Y luego, por ejemplo, depende si vamos a estar trabajando tal vez con un material más peligroso, por lo que entiendo, el método de extracción de pulsos es el más seguro, entonces supongo que sería irse por ese caso. Eso es lo que se me ocurre. Igual también habría que seleccionar, por ejemplo, si se va a estar trabajando con mucho volumen, tal vez lo mejor sería estar trabajando con una torre de platos o con una torre de... Así vamos, con un proceso que sea continuo, porque si trabajamos, por ejemplo, con una centrifugadora o con un separador del que es de mezclador y condensadores, bueno, no sé cómo se dice, de que se esté separando, entonces vamos a estar trabajando por lotes y trabajar con un volumen amplio no sería lo más, no sería lo más conveniente porque habría que estar haciendo procesos continuamente, lo que haría subir los costos de operación. Muy bien, una vez que ya hice la extracción del material que yo quería o de la sustancia que yo quería, ¿se genera o simplemente ya se hace la separación de cada uno, se extrajo lo que se quería extraer o se genera algún residuo? Bueno, en muchas ocasiones sí se generan residuos y en otras se recicla el solvente, se vuelve a pasar por un proceso y se vuelve a extraer para volverlo a utilizar. Así que pues así que sería como tal vez depende del proceso y... Ajá. Otra pregunta más. ¿Todas las sustancias son susceptibles a introducirse en este proceso para hacer la separación? ¿O tienen que tener características especiales? Pues yo pensaría que cualquier mezcla se podría introducir. No tienen que tener como la de destilación, puntos de división distantes. Bueno, es que como tal en el libro no menciona eso, pero pues de hecho está pensado para los casos en los que los puntos de ebullición están muy juntos unos de otros. Muy bien, Luis, muchas gracias. Ahora pasamos con el de lixiviación. Acuérdense que el proceso de lixiviación pues, es esencial en la industria minera, que es donde se utiliza. Uno de los procesos más comunes de lixiviación, bueno, que no lo mostraron, pues es el de la extracción del aluminio. El aluminio se extrae de un mineral que se llama la bauxita. La bauxita es el principal mineral donde se extrae este elemento y entra precisamente al proceso de lixiviación. Como bien mencionaba Josué, la lixiviación es para quitar del mineral o la mena, así le llaman, es una piedra, y poder extraer en este caso la mayor cantidad de aluminio. ¿Qué pasa con los minerales? Pues que están acompañados de otros elementos que no son deseables en el mismo o que actúan como impureza, es decir, no lo voy a encontrar en la naturaleza como aluminio puro, sino que es una piedra que está constituida, un mineral que está constituido por otros elementos extra. ¿Cuáles son esos elementos extra? Puede ser azufre, puede ser silicio. El silicio, acuérdense que es uno de los elementos más abundantes, ese siempre está presente en la mayoría de los minerales, la mayoría tienen silicio, en forma de silicatos. Entonces, la lixiviación es para eliminar el producto indeseable o las impurezas que son llamadas así en el mineral y solamente extraer el metal que yo desee. Y no solamente se utiliza para líquidos, bueno, también en el caso de la bauxita, ahí mencionaba uno de benceno, pero también entra la mayoría de las menas, entran al proceso de lixiviación. Ahí Josué Mondragón mencionaba ripios. ¿Qué son los ripios? En el video que usted puso decían ripios. Ripios. Ay, no lo investigué esa parte, la verdad. Los ripios son los residuos. En el proceso de lixiviación, pues cuando ya se hizo la separación del aluminio, los ripios, pues es todo lo sobrante, los minerales extra, o más bien los elementos extra que acompañaban a la piedra de la bauxita, son los ripios, lo desecho. Obviamente, ese desecho pues se puede utilizar otra vez para ahora extraer otro elemento u otro metal de la misma piedra. No quiere decir que esos ya se van a la basura o ya se van a la contaminación, a generar contaminación. Se pueden otra vez limpiar, lixiviar, para poder extraerlos nuevamente.
Ahí, ¿qué características debe tener el sólido o el líquido? Bueno, yo nada más había visto lixiviación de sólidos, yo de líquidos no había visto. ¿Qué características debe tener el sólido que se va a lixiviar, Josué? Bueno, el sólido tiene que ser, bueno, no tiene que ser permeable para que haya una mayor eficiencia. Y también puede ser que, bueno, que no sea tan poroso, porque en las porosidades se puede almacenar y que haya pérdidas. También otra que hay que considerar es que dependiendo del sólido que se está extrayendo, si es capaz de absorber o no absorber el soluto. Bueno, el solvente. El solvente. Eso es más que yo encontré. Y usted en su área, ¿cuál podría ser la contribución en la lixiviación? Como había mencionado, sería lo del control de pH, ya que con el control de pH podemos suponer si el solvente está saturado o no. Con control de pH. Sí, pero pues es mucho, ¿no? Porque antes de lixiviarse entra un proceso de trituración, todo eso es maquinaria. Tiene que tener cierto tamaño la piedra, tiene que molerse, no hay unas piedrotas al proceso de lixiviado, sino que se tiene que pasar a una trituración y aparte pues va a entrar a unos líquidos de lixiviado. No sé si usted investigó algo de líquido para lixiviar. Líquido para lixiviar no, pero yo investigué un poco más de lo que sería lo de la separación del líquido lixiviado a lo que ya sería el material para extraerlo, que sería a través de ionización. También ahí podríamos aplicar un poco de la ingeniería de automatización para desionizar o separar los materiales que deseas del líquido. Pues en general en todo el proceso, porque es algo automatizado. Todo está automatizado para que entre al proceso. No recuerdo si mostró la columna o un equipo de lixiviado que es muy grande, donde ya entra la trituración o la piedra triturada y entran unos líquidos. Generalmente el líquido, uno de los ácidos que utiliza es el ácido sulfúrico. Este ácido pues es muy potente, si te cae en la piel pues y genera quemadas muy fuertes. Entonces, pues como ingenieros en automatización pues es un campo muy grande, aunque esto es más utilizado en la industria de la minería. En el caso de la extracción, pues ese sí es más común. Y el otro, pues es como que un poco más orientado hacia la minería, pero también hay algunas industrias que está una en el parque Benito Juárez, el que está aquí en 5 de febrero, donde hacían polvos de metal y generalmente pues esas industrias también utilizan estos procesos, el proceso de extracción, por ejemplo, aunque sí es un poco menos común que los otros procesos que los compañeros y compañeras han expuesto. Muy buena presentación, en general estuvo muy bien, a pesar de que no se le hicieron las observaciones, cumple con los requisitos que se indicaron al inicio de las presentaciones y sobre todo se ve que se le dedicó tiempo, las fórmulas fueron escritas, resumida la información y quedó de manera clara. Muchas gracias a Josué y a Luis por la presentación. Son las 11 y entonces a las 11:20 iniciamos la otra parte de la clase. Tómense un descanso y continuamos a las 11:20. Gracias. Gracias.